Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito a que abran su Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo número 4. Posteriormente estaremos realizando una breve oración para luego iniciar con la predicación del día de hoy. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Amén. Amados hermanos, tengamos palabras de oración. Amado Padre, bendice tu palabra, Señor. Me pongo en tus manos, preciosa. Guíame en la exposición de tu palabra. Reconozco, Señor, todas mis debilidades, mis limitaciones, y a la vez también reconozco la gran responsabilidad, Señor, que tú has puesto en mis manos de predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que mientras esté predicando, Señor, guardes mi mente y mi corazón y que pueda ser fiel a la predicación de tu palabra, Señor, teniendo, Señor, la esperanza en que tu palabra, Señor, tiene el poder para instruir, para consolar, para redarguir, a fin, Señor, de que tú, solamente tú, Señor, seas glorificado en medio de tu pueblo. En tus manos me deposito, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. El apóstol Pablo, en el pasaje anterior del capítulo 3, versículo 14 al versículo número 16, instruye a Timoteo sobre qué es la iglesia y cuál es su misión. Y le expresa que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la casa de Dios, refiriéndose no a la infraestructura donde se realizan los cultos, sino a los creyentes mismos. Las personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios. Pablo se está refiriendo específicamente a un grupo de personas que han creído por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nos referimos a esa obra que nuestro Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. A esos que han creído en la obra de nuestro Señor Jesús, les dice: ustedes son la casa de Dios. Y como bien lo expresa el pasaje del capítulo 3, versículo 14 al 16, si ustedes pueden observar en su Biblia, la casa de Dios le pertenece al Dios vivo y su misión es ser columna y sostén de la verdad. Si ustedes recuerdan, en el sermón anterior de esta serie, les hacía una pregunta. Si la iglesia tiene como misión ser columna y sostén de la verdad, entonces ¿de cuál verdad se está hablando? ¿Cuál verdad debe sostener la iglesia? Y la respuesta la encontramos en el versículo 16, donde se describe de manera preciosa, maravillosa, el evangelio. Ese mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo que ha sido revelado a los gentiles. Es el plan de salvación que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero como lo predijeron los profetas del Antiguo Testamento y el Dios eterno, ese mensaje se ha dado a conocer a los gentiles en todas las partes para que puedan creerlo y obedecerlo. Así lo dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 16, el versículo 25 al versículo 26. El apóstol Pablo, después de instruir a Timoteo de cómo debe comportarse un creyente,
en la familia de Dios y que su misión como parte de esta familia espiritual es guardar el evangelio. En el capítulo 4, del versículo 1 al 5, Pablo continúa con las instrucciones, pero si ustedes observan, lo contrasta con el capítulo 3. Voy a tratar de parafrasear lo que Pablo quiere comunicarle a Timoteo en este pasaje que hemos leído de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es como que si Pablo le dijera: sin embargo, Timoteo, el Espíritu nos advierte claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán o apostatarán, como lo dice la Reina Valera de 1960. Porque le harán caso a espíritus engañadores y enseñanza de demonios que son promovidas por hombres hipócritas, mentirosos, que tienen muerta la conciencia. Amada iglesia, el apóstol Pablo nos muestra 3 aspectos cruciales de la falsa doctrina según Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. El cual tiene como objetivo alejar a las personas, el cual tiene como objetivo alejar a los creyentes de la verdad. Primero, nos presenta el origen demoníaco y su capacidad destructiva de estas falsas doctrinas. 2, nos presenta los métodos que utiliza para difundirla. Y una tercera característica, nos presenta las mentiras particulares o específicas que promueven estas falsas enseñanzas. Eso es lo que usted puede observar en estos versículos que hemos leído. Teniendo en mente esto, la idea principal del sermón de esta tarde es esta: la iglesia debe permanecer firme en la fe verdadera, rechazando las doctrinas engañosas que promueven reglas no bíblicas. Además, debe recibir con gratitud todo lo que Dios ha creado, santificado mediante la palabra y la oración. Una vez más, la idea principal del sermón: la iglesia debe permanecer firme en la fe verdadera, rechazando las doctrinas engañosas que promueven reglas no bíblicas. Debe recibir con gratitud todo lo que Dios ha creado, santificado mediante la palabra y la acción. Y vamos a desarrollar esta idea principal que ustedes ven en 2 puntos. 1, la fuente y el peligro de la falsa doctrina, versículo número 1. Y el segundo punto del sermón de hoy es los agentes y el engaño de la falsa doctrina, versículo 2 hasta el versículo número 5. Así que, amada iglesia, pasemos a nuestro primer punto del sermón: la fuente y el peligro de la falsa doctrina, versículo número 1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos se apartarán o apostatarán, según la Reina Valera, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amada iglesia, la apostasía es una realidad dolorosa e inevitable. La historia de la iglesia lo testifica y en nuestra actualidad también podemos ver cómo muchas personas que una vez profesaron fe en Cristo Jesús se alejaron de la verdad del evangelio, influenciados por doctrinas falsas y por prácticas no bíblicas que poco a poco fueron erosionando su compromiso con la iglesia en primer lugar y por ende, por supuesto, con el evangelio del Señor. Ahora, si ustedes observan el texto, Pablo señala que algunos se apartarán de la fe, no por falta de información, no por educación, sino porque serán seducidos ¿por quiénes? Por espíritus engañadores y doctrinas que no provienen de Dios, sino de fuentes demoníacas. En este contexto, la apostasía no es un simple desvío moral o una fase temporal de dudas, sino un rechazo total y definitivo de las verdades fundamentales del evangelio que una vez fueron aceptadas y profesadas por esta persona. En nuestros tiempos la apostasía continúa manifestándose de diversas maneras. Y uno de los ejemplos más recientes y conocidos de la apostasía es el del ex pastor Joshua Harris,
Yo no sé si algunos de ustedes escucharon de él en el año 2019. Fue una noticia que impactó al pueblo evangélico. Harry declaró que ya no se consideraba cristiano y que había abandonado la fe que una vez predicó con mucho fervor. Yo no sé si algunos de ustedes escucharon algunas predicaciones de Harry. Incluso él, juntamente con otros jóvenes reformados, fundaron un grupo llamado los Jóvenes Inquietos Reformados. Ahora Harry, este ex pastor de una iglesia muy famosa en Estados Unidos, bautista reformado, declara que ya no se considera cristiano y que había abandonado la fe. Pero eso no se queda ahí, sino que también se separó de su esposa, con la que tiene 3 hijos. Su caso es un ejemplo de que cómo la apostasía puede ocurrir incluso entre aquellos que han ocupado posiciones de liderazgo y autoridad en la iglesia. El anuncio de Harry no solo causó sorpresa, sino que también mucho dolor. Y su reflejo es el impacto, hermano, que trae una apostasía. Así como quizás muchos de nosotros hemos conocido a personas que estuvieron entre nosotros por muchos años y después se retiran y comienzan a decir un montón de cosas que no son bíblicas, tratando de justificar algunas prácticas que ellos están haciendo. Sin embargo, Harry no es el único en la historia de la iglesia, ni tampoco será el último en la historia de la iglesia. Podemos mencionar muchos casos de personas que apostataron de la fe en años anteriores y también en siglos anteriores. Esto no es algo moderno. Esto ha sido una realidad a lo largo de la historia de la iglesia. Pero solo por mencionar otro caso relevante es el caso de Charlie Templeton, un evangelista canadiense que trabajó junto al pastor Billy Graham en la década de 1940. El pastor Templeton fue un predicador carismático, exitoso por sus campañas evangelísticas por todo Estados Unidos. Pero con el tiempo comenzó a cuestionar los fundamentos de la fe y finalmente se declaró agnóstico y abandonó completamente el cristianismo. No regresó nunca jamás. Todos estos casos tienen algo en común: la influencia o seducción de doctrinas que son contrarias al evangelio. Y el resultado es el alejamiento de la fe verdadera. Por eso su servidor sus hermanos en Cristo, que el Señor nos ha dado el privilegio de estar liderando esta hermosa iglesia, nos ponemos nerviosos cuando alguien ya falta 2 cultos. Ese síntoma de alejarse de la comunión de los hermanos, ese enfriamiento, hermano, es muy peligroso y no se puede tomar a la ligera cuando un cristiano comienza a tener estos síntomas. Amados hermanos, la apostasía no ocurre de la noche a la mañana. Muchas veces es el resultado de una acumulación gradual, paso a paso, de dudas por influencias externas, enseñanzas erróneas que con el tiempo conducen al abandono de la fe cristiana. El apóstol Pablo nos advierte que estos engaños no provienen simplemente de la nada. Estos engaños tienen una fuente y son inspirados. Según la bendita palabra del Señor, es muy clara y nos dice que son inspirados ¿por quiénes? Por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esto nos recuerda que la lucha contra la apostasía, en última instancia, amada iglesia, es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual que tendremos hasta cuando el Señor venga. Ahora, este ataque no es algo novedoso. Ya había sido anticipado por nuestro Señor Jesucristo. Lea conmigo Mateo 24, capítulo 11, al versículo número 13, y dice así: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos, ¿qué dice? Y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. También el apóstol Pablo le advirtió a los ancianos en la iglesia en Éfeso. Le invito a que lea conmigo el libro de Hechos, capítulo 20, del versículo 29 al versículo 30. Y nos dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño.
también entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Amada iglesia, de la misma manera que la serpiente engañó a Eva en el jardín de Edén, con mentiras, con astucia, el enemigo de nuestras almas sigue utilizando el engaño. Esa es su arma principal para desviar a los creyentes, para que la persona abandone la fe verdadera. Satanás sigue aplicando el engaño de la astucia, y por eso debemos de estar atentos, discernir, porque algunos pueden estar siendo engañados en este mismo momento y no se dan ni cuenta. Vuelvo a decirlo, debemos de estar atentos y pedirle al Señor que nos ayude a discernir, porque algunos de los que están aquí pueden estar siendo engañados y no se están dando cuenta. Amada iglesia, mucho cuidado de perder la agudeza auditiva de la sana doctrina. Como dice las Escrituras en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, de la siguiente manera: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Mis amados hermanos, esto es lo que la Biblia llama tiempos peligrosos. Estos son los tiempos peligrosos. La iglesia ha soportado a lo largo de la historia persecuciones severas. Sin embargo, el error y el engaño son extremadamente peligrosos también. Y la iglesia del Señor tiene que enfrentarlo sí o sí. No tenemos otra opción. Vamos a enfrentar la apostasía. La apostasía tratará con toda su fuerza de cómo introducirse dentro de la iglesia del Señor. Pablo llama a estas doctrinas de demonio en el versículo número 1. Y la palabra doctrina se refiere no tanto al contenido, como también a lo que enseña, a lo que instruye este contenido. Las doctrinas falsas se pueden introducir por medio de falsos maestros que tienen apariencia de piedad, que parecen buenos, pero que poco a poco van introduciendo su veneno mortal dentro de la iglesia, por medio de prácticas legalistas o liberales. Satanás nunca se presentará de manera obvia en la iglesia. Él suele disfrazarse como ángel de luz, nos dice la palabra del Señor, haciendo cosas aparentemente inocentes, buenas, pero que no vienen de Dios. Atento, amados hermanos. Sin embargo, el enemigo de nuestras almas también utiliza otros medios para introducir sus engaños en la iglesia. Y lo hace muchas veces de manera muy sutil, engañosas, por medio de nuestras familias. Mis amados hermanos, vivimos en una era en la que tenemos demasiado acceso a la información. Más del 50% de esa información son mentiras y adoctrinamiento. Y muchas de esas mentiras y adoctrinamientos demoníacos se introducen en el seno de nuestro hogar por medio de la televisión, YouTube y las diferentes redes sociales y otros medios de comunicación. Y muchos están prestando atención a esas falsas doctrinas. Y esto no sucede de inmediato. Es un proceso gradual, paso a paso, gota a gota, van influenciando las mentes de nuestros hijos y de la familia entera. No solamente de nuestros hijos, también de la familia entera. Queridos padres de familia e iglesia en general, tengan cuidado con lo que ustedes en primer lugar y sus hijos ven en estas plataformas, en las series de televisiones, en las películas. Hoy en día, a través de caricaturas, programas de televisión y películas, se les enseña a los niños y a todas las personas que pueden escoger su sexo. Todos los días estas enseñanzas bombardeando las mentes de nuestras familias, que en un momento determinado, por supuesto, se infiltran en las mentes de nuestros hijos. Hoy en día vemos en las series de televisión escenas que antes hubieran provocado un rechazo completo.
De repente 2 hombres besándose. Hasta el momento estás viendo la película, ya está por terminar y de repente una escena, 2 hombres besándose, 2 mujeres besándose. Hace como un mes aproximadamente pasé una situación tan difícil en mi vida que no hallaba qué hacer juntamente con mi esposa. Nosotros andábamos viendo una obra de teatro, estábamos deleitándonos en la obra de teatro y de repente los actores se besan y mi hija viendo. Gracias al Señor Isaac no quiso ir, pero yo le dije a mi esposa, amor, cuando salgamos de aquí vamos corriendo y hablemos con la niña. Vivimos en una época de irracionalidad, amados hermanos. Debemos ser selectivos con lo que permitimos que nuestra familia ven y escuchan. Y lo digo, hermano, con amor pastoral. Es posible que cuando subamos este audio a las redes sociales, puede ser que de repente haya un comentario ahí de crítica hacia este sermón. Pero yo no estoy predicando para el mundo, estoy predicando para ustedes, amados hermanos, para la iglesia bíblica hispana en Viena. Vivimos en una época, como les decía, de irracionalidad, donde la gente no piensa y no le gusta razonar, no analiza, no observa. Hay tanta información falsa y engañosa en las redes sociales que muchos terminan creyéndosela aún creyentes. Iglesia, mantengámonos firmes en la fe verdadera y vigilantes contra estos agentes y sus influencias destructoras. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto del sermón de hoy: los agentes y el engaño de la falsa doctrina. Y para este punto estaremos abordando los versículos 2 al versículo número 5. ¿Qué nos dice estos versículos? Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracia participen de ellos. ¿Quiénes? Los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. El apóstol Pablo continúa con sus advertencias en el versículo número 2 y nos advierte sobre los falsos maestros, diciendo, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Observan la advertencia del apóstol Pablo? Es muy clara. Presentan las características de estos falsos maestros y de estos falsos creyentes. Ellos no tienen sensibilidad espiritual. Sus conciencias están cauterizadas por el hierro caliente de sus pecados. ¿Ustedes han visto cuando le ponen el sello a una vaca? Le ponen el hierro, un hierro caliente, con las iniciales del dueño. Esa área está cauterizada, no siente nada, está muerta. Pues así el apóstol Pablo nos dice que tienen la conciencia estos falsos maestros y mentirosos. Mienten sin remordimiento, como que sin nada, fácilmente, como comerse una manzana. Así mienten sin remordimiento, dicen cualquier cosa y se comportan de cualquier manera porque han perdido toda sensibilidad. Pablo describe a estos falsos maestros y falsos creyentes con precisión y nos hace una advertencia. Cuidado, son tiempos peligrosos. Cuidado, iglesia, son tiempos peligrosos. Ahora el apóstol Pablo nos advierte específicamente contra aquellos que prohíben lo que Dios no ha prohibido. Estos falsos maestros, como menciona en su carta Pablo a Timoteo, inventan reglas humanas y legalistas, intentando ganar la salvación a través de prácticas que Dios no ha ordenado. Estas personas prohibían cosas que Dios había creado para nuestro bien. Y ellos pretenden, por medio de estas prácticas, ser más piadosos, ser más santos. Pablo menciona claramente en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que estos falsos maestros dirán, no te cases, no comas esto, no comas lo otro. Amada iglesia, desde el principio de la creación, el enemigo de nuestras almas, Satanás, ha intentado torcer la divina institución del matrimonio.
En aquellos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, estos falsos maestros prohibían casarse, pero hoy en día vemos cómo la ideología de género y otras doctrinas erróneas permiten que cualquiera se case con quien quiera. Hoy en día la sociedad acepta matrimonio entre personas del mismo sexo, personas que se casan con animales e incluso con objetos inanimados. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy día, amados hermanos. Según la Biblia, el matrimonio tiene una gran dignidad, es de mucho significado para el Señor, porque fue creado para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. En tiempos de Pablo prohibían el matrimonio, hoy lo distorsionan. Además, Pablo agrega que estos falsos maestros mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios creó para nuestro disfrute, y esto lo encuentra en el versículo número 3. Pero la Biblia nos enseña por medio del apóstol Pablo que el que come no debe de menospreciar al que no come. Y el que no come no debe juzgar al que come, porque ambos lo hacen para la gloria de Dios. Por ejemplo, ser vegetariano, vegano o consumirse 3 kilos de carne en el día es una decisión personal que no te hace más santo ni más justo delante de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 1 al versículo 3 de la siguiente manera: acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Y si Dios lo ha aceptado, ¿quién eres tú para juzgar, amados hermanos? No somos las personas indicadas para juzgar estas cosas. Es posible que algunos de ustedes han hecho algunos cambios en sus hábitos alimenticios por aspecto de salud. Comen menos de esto y comen más de lo otro. Pero es una decisión personal, es una decisión tuya, mi hermano. No puedes obligar a los demás, no puedes burlarte de los demás, no puedes ser irónico con el hermano, con tu hermano en Cristo Jesús. Es una decisión personal. Hoy en día vemos algunos casos, cómo la gente se escandaliza por la muerte de un animal, pero no se escandaliza por el aborto de un bebé. No, yo quiero ser vegetariano porque yo amo los animales, pero no se escandalizan de los millones de niños que asesinan en el vientre de una mujer. Se ha creado un culto a los animales que se dibuja la imagen de Dios en el ser humano. Incluso muchos creyentes han sido influenciados por estas falsas enseñanzas donde le dan más valor a un animal que a un ser humano. Le dan más valor a un animal que a su hermano en Cristo Jesús. El ser humano es el único creado a la imagen y semejanza de Dios, y es a tu prójimo al que tienes que amar como a ti mismo. En la Biblia no encontramos ningún versículo que nos diga: ama más a tu mascota, ama más a tu gato o a tu perro o a tu vaca o a tu caballo que a ti mismo. Yo no he encontrado un versículo, porque no existe en la palabra del Señor. Pero si regresamos a nuestro texto, amados hermanos, hoy en día también la alimentación se ha convertido en un culto, casi una religión para muchas personas. Sin embargo, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios creó todo para que nosotros lo disfrutemos, para que lo disfrutemos de manera equilibrada. Pero el consumismo y ese deseo enfermizo de satisfacer de manera desmedida los deleites temporales son tan peligrosos como también renunciar de manera total a ciertas comodidades en la vida. Ambos extremos son peligrosos. Lo vuelvo a decir una vez más, amados hermanos. El consumismo y ese deseo enfermizo de satisfacer de manera desmedida los deleites temporales son tan peligrosos como también renunciar de manera total a ciertas comodidades en la vida. Algunos creen que si renuncian a todos son mejores que otros. Son piadosos, han alcanzado la cima de la espiritualidad. Eso también es falsa doctrina. Tanto el consumismo como el ascetismo extremo desvían nuestra atención de lo que realmente importa. ¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Para qué hemos sido creados, amados hermanos? ¿Para satisfacer todos nuestros sentidos de manera desmedida? ¿Verdad que no?
Hemos sido creados para gloria y alabanza de nuestro Señor. Amados hermanos y hermanas, disfrutemos de los dones que Dios nos ha dado con gratitud y con equilibrio, sin caer en el extremo del consumismo, pero también sin caer en el extremo del legalismo. Roguemos al Señor que Él nos guíe, que Él nos instruya por medio de su palabra, amados hermanos, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Dios nos ha dado todo para que disfrutemos de su creación, pero como les decía anteriormente, roguemos al Señor que Él nos guíe para que nosotros lo podamos hacer de una manera correcta. No debemos, iglesia, no debemos convertir lo material en nuestro ídolo, porque la verdadera felicidad y estabilidad no se encuentra en la abstinencia ni en el consumo de bienes materiales. La felicidad está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La felicidad no está en lo material ni en la renuncia de ciertos alimentos. El apóstol Pablo bien nos enseña a vivir según nuestra condición. Él lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Leen conmigo este versículo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y después viene ese texto que todos conocen. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. También las Escrituras también nos dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Amén, hermanos. Amén. Pero los que quieren, dice, enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Mis amados hermanos de Iglesia Bíblica Hispana en Viena, estamos libres. Vivamos para su gloria, para la gloria del Señor. Y para terminar, quiero dar algunas aplicaciones. Hemos predicado acerca de los falsos maestros, de esas doctrinas de demonios, pero quiero hablarle de manera breve de buenos maestros. No quiero salir de manera pesimista de este sermón. Hay buenos maestros. Hay buenos expositores bíblicos fieles a la palabra de Dios. Pero mi primera recomendación que yo les quiero hacer, mis amados hermanos, escuchen a los maestros bíblicos que hablen a su mente. Un buen maestro primero habla a su mente, los instruye y guía con la palabra de Dios para que sus emociones sean informadas y puedan vivir de acuerdo a las Escrituras. Amada iglesia, las emociones pasan, pero lo que queda en la mente, no. Porque esa información bíblica que permanece ahí, afectará para bien tu corazón, amado hermano. Un buen maestro centra las doctrinas en la persona de Cristo y en su gloria. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas para nuestro beneficio, pero primero las creó para Él, para su gloria y para sus alabanzas. Mientras las falsas enseñanzas nos dividen, nos desvían del disfruto y el deleite de Dios, la sana doctrina nos conduce a disfrutar en pureza y en santidad para su gloria. No escuches, amada iglesia, a aquellas personas que primero quieren tocar tus emociones, que primero quieren tocar tus sentimientos, porque te quieren manipular, te quieren controlar, tienen intenciones egoístas. Cierra tu oído a aquel que quiere primero hablarle a tus emociones, a tus sentidos. Como vuelvo a decir, la sana doctrina exacta exalta lo que es bueno, lo que es justo, lo que es puro y nos alienta a disfrutar con la libertad que el Señor nos da. Amados hermanos, en estos tiempos de confusión, es vital
Que la iglesia permanezca firme en la verdad, discerniendo con sabiduría y evaluando todas las enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe en estos tiempos peligrosos. Tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos. En estos días escuchaba a un joven muy emocionado, queriendo dirigir las alabanzas, y él para mí en su ignorancia. Pero el problema es que luego ese tipo de expresiones que no son bíblicas le llega a la gente. Y él comenzaba a decir, estaba leyendo el fruto del Espíritu Santo. Y yo creo que a esa lista del fruto del Espíritu Santo le hace falta todavía una manifestación más. Ahora él sabe más que Dios. Y la gente se ríe. La gente dice, amén. Ahora él sabe más que el Espíritu Santo. Saben más realmente que Dios. Y de eso, hermanos, de eso está hoy abundando en muchas iglesias. No podemos decir amén a todo, hermanos. Y también tengamos mucho cuidado con lo que nosotros estamos viendo también en los medios de comunicación. Cuidemos a nuestros hijos y también a nuestras familias enteras. Dios les bendiga. Venimos en oración delante del Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Esta es una realidad que como iglesia estaremos enfrentando hasta el último día de nuestra existencia aquí en esta tierra. Tarde o temprano como iglesia tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes como iglesia a poder, Señor, de manera clara, sólida por medio de tu palabra y también de una manera mansa poder confrontar la apostasía, Señor, cuando quiera sacar sus uñas en nuestra iglesia, Señor. Guárdanos, Padre eterno, te lo suplicamos. Ayúdanos, prepáranos, capacítanos, Padre, para poder hacerle frente a estas doctrinas de demonios. También, Señor, pongo en tus manos a nuestras familias. Ayúdanos, Padre, a los padres de familia a poder ser cuidadoso, a estar atento con las cosas que nuestros hijos y nuestra familia entera escuchan y ven por medio de todas estas plataformas, redes sociales, series de televisión, películas y todos medios escritos. Ayúdanos, Señor. Que no dejemos pasar nada de estas cosas cuando nuestros hijos han sido expuestos y han visto estas cosas, Señor. Que podamos inmediatamente poder corregir y enseñar a nuestros hijos. Guárdanos, Padre. Que como Iglesia Bíblica Hispana en Viena, nosotros podamos ser fiel a la predicación de tu palabra. Que podamos sostener tu verdad, Padre, en medio de estos tiempos tan difíciles. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén.